Analizamos los pormenores y lo que está en juego en estas elecciones seccionales y referéndum acá en el Ecuador. Doy la bienvenida al analista político Martín Pallares. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, Martín, empecemos por el tema del referéndum, que me parece que por la importancia que tiene para la audiencia latinoamericana, es importante entender si será una solución para las grandes demandas que tiene actualmente la sociedad ecuatoriana, estas 8 preguntas que han sido propuestas por el presidente de la República. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? A ver, para comenzar, creo que ninguna consulta soluciona las demandas y los problemas más acuciantes de ningún país. Las soluciones para los grandes problemas sociales, grandes problemas políticos no son cosa de un día para el otro. Si tú me preguntas cuáles son las grandes demandas del país, son la violencia, el desempleo, la pobreza, la desnutrición. No existe consulta popular imaginable que solucione eso, a no ser que hubiera magia. Lo que sí hace la consulta es poner el énfasis en ciertas cosas, en ciertas necesidades que el presidente de la República ha considerado que son importantes para el país, ¿no es cierto? Creo que hay 2 preguntas que son claves, me parece que son las 2 preguntas más importantes de esta consulta, la una que tiene que ver con la extradición y la otra que tiene que ver con las facultades del Consejo de Participación Social Ciudadano y Control Social. Creo que en el tema de la extradición, aprobar la extradición ayuda en algo, no soluciona, nada soluciona, ayuda en algo en detener de alguna forma el crimen internacional organizado. Y en el tema del Consejo de Participación, yo creo que ataca uno de los problemas de la institucionalidad más graves que ha tenido el país, que es la existencia de ese Consejo de Participación, que es una creación del constitucionalismo ecuatoriano. No existe país en el mundo, país democrático, que tenga un órgano así como ese. Entonces me parece que apunta a poner cierta racionalidad en el sistema de nombramiento de las autoridades de control. Tomando como referencia lo que ha pasado, por ejemplo, en otros países, muy recientemente en Chile, el electorado tiende a relacionar una consulta popular con el gobierno de turno. ¿Piensas que en esta ocasión tendrá ese factor una importancia preponderante o habrá una diferenciación por parte del electorado para poder decidir por las preguntas más allá de quiénes son los políticos que están detrás de cada una de ellas? Tu pregunta es muy buena, tu pregunta es difícil de contestar. A mí me da la impresión de que a pesar de que esto pudo haber sido visto como un referendo sobre el gobierno de Lasso, y la oposición lo quiso de alguna forma posicionar así el tema, me da la impresión de que eso no ha ocurrido o habrá ocurrido en cierta proporción. Me da la impresión de que la oposición no pudo colocar a este tema como un castigo al gobierno de Lasso. Todos sabemos que el gobierno de Lasso tiene una popularidad bajísima. Sin embargo, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, ¿no? Ojo, las encuestas, no estoy diciéndolo yo. De acuerdo a lo que se ve en las encuestas, los resultados no son nada malos para la consulta. Puede ser que estén equivocadas, no sé, pero por lo que se ve, yo diría que, contestando tu pregunta, no se ha visto esto como un referendo sobre el gobierno de Lasso, sino como un tema independiente. Muy bien, respecto a las encuestas que tú mencionas, que todos han coincidido en sus análisis que probablemente el sí sea el que se imponga, ¿tú piensas que esto
implicará un factor para poder comprometer aún más a corto plazo la gestión del gobierno, sabiendo de que muchos de los pobladores, como tú bien mencionabas, contemplan, por ejemplo, el tema de la violencia, el tema de la influencia de las narcobandas en los crímenes que se están produciendo a diario, sobre todo en la zona 8, en la provincia del Guayas, como los que tienen que ser atendidos y solucionados con mayor rapidez. ¿Será un tiro al pie, como muchos han dicho, para el gobierno el hecho de ganar esta consulta? A mí lo que me da la impresión es que el gobierno no tiene una estrategia para la post-consulta. Me da la impresión de que no ha armado una estrategia, ¿no es cierto?, para que la asamblea, porque es la asamblea la que tiene que llevar a cabo muchas de las cosas que están en la consulta, ¿no es cierto?, son leyes, etcétera. Me da la impresión de que no hay una estrategia para obligarle a la asamblea a actuar de una forma acorde, coherente con los resultados, en el caso de que gane la consulta, ¿verdad? En el caso hipotético de que gane la consulta, me parece que no existe una estrategia y eso es preocupante, pero bueno, veamos a ver qué pasa. En el ámbito y finalmente para poder analizar rápidamente las dos principales ciudades, en el caso de Quito y Guayaquil, en Quito hay un escenario bastante sui generis que se podría producir de ganar Yunda y por otra parte la hegemonía del Partido Social Cristiano está en juego en la ciudad de Guayaquil. Sobre esos dos aspectos, ¿qué piensas que puede ocurrir y cómo se va a reconfigurar las fuerzas políticas en estas seccionales? Bueno, en el caso de Quito creo que es un ejemplo de lo demencial que puede ser la política, ¿no es cierto? Está punteando las encuestas, está primero en las encuestas un candidato que sabemos que es muy probable que nunca llegue a ser alcalde, y si lo es, que puede ser despojado de su cargo porque tiene una sentencia que no está ejecutoriada en su contra, pero que no va a cambiar, esa sentencia no va a cambiar. Entonces tenemos un escenario donde el próximo alcalde de Quito ni siquiera está en el caso de que gane Yunda, ¿no? Un alcalde que ni siquiera está en las papeletas de los candidatos. Esto es verdaderamente surrealista, pero así es la política ecuatoriana. Y luego tenemos una fragmentación brutal del electorado, una fragmentación que yo creo que debería llevar a pensar a que se haga una reforma constitucional para que en el futuro haya una segunda vuelta para el caso de elegir alcaldes en Quito, en el Ecuador, perdón. Y por otro lado tienes en ese mismo escenario una fragmentación política muy grave de la tendencia de centro derecha que ha sido incapaz de colocar un candidato de cierto consenso, ¿no es cierto? Entonces es como que Quito sigue a la deriva. Es un escenario bastante preocupante el de Quito. Es una ciudad, es una urbe que es incapaz de presentar proyectos de ciudad con candidatos. Las distintas candidaturas me parece que son proyectos partidistas, ideológicos para llegar al municipio y no proyectos de ciudad. Y luego tienes el tema de Guayaquil, donde lo que está en disputa es la permanencia en el poder regional del Partido Social Cristiano. Aparentemente, o sea, vuelvo y repito, según las encuestas, Cynthia Viteri lograría esto, pero me da la impresión de que ya no serán esos triunfos abrumadores del Partido Social Cristiano como tenían en el pasado, y con una candidata que evidentemente ya muestra señales de que se va a independizar del tutelaje del Partido Social Cristiano. Atrás tienes al correísmo tratando de ganar en estas ciudades grandes, importantes. Creo que el correísmo se juega la presencia como un poder regional, y así es como le veo, ¿no? Difícilmente se le va a quitar al Partido Social Cristiano el control de este municipio,
pero me parece que ya será de las últimas ocasiones que logre ganar estas elecciones municipales. Muy gentil, gracias Martín Pallares por este análisis al respecto de la parte del referéndum, que es fundamental, que se va a ejecutar este día domingo, y también un poco del panorama de esta fuerza política que está en juego como parte de las elecciones seccionales. Muy gentil, un excelente fin de semana.